Consejo sobre el régimen alimenticio. Página 34. Dice así: los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos, porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro, porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así, dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Con esta declaración inspirada del don profético, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos con un solo propósito: de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el glorioso, majestuoso y admirable nombre de Jesús. Qué privilegio, mis amados, qué hermoso, qué agradable el poder predicar la verdad claramente, pero sin rodeos. La verdad cruda, claramente la verdad. Ese es un privilegio. Y a eso me estoy refiriendo cuando digo que es un privilegio enorme, gigantesco y maravilloso. Solo la eternidad va a revelar el gigantesco y enorme privilegio de tener un atalaya que predique la verdad clara, cruda, sin ningún tipo de temor, sin estar ocultando nada por el qué dirán, sin estar ocultando nada porque me pueden quitar las credenciales. Mucho ojo, mis amados, mucho, pero mucho ojo con eso. Un centinela, una atalaya, como dice el profeta Ezequiel, tiene que ser leal, sola, única y exclusivamente al Dios del cielo y nadie más. Así como suena, mi estimado. Por lo tanto, le damos la mejor de todas las bienvenidas a nuestro restaurante vegetariano, donde hemos preparado ya el menú número 289. Este es el menú que va a unirse a los otros que ya están ahí como alimento nutritivo, para que juntos podamos nutrirnos y de esa manera vivir esos pasajes preciosos que escribió el apóstol Pablo en Hebreos 5, donde dice que ya es hora de dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Alabado sea el maravilloso nombre del león de la tribu de Judá de Apocalipsis capítulo 5. Qué hermoso, mis amados. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una alegría enorme, mis amados, poder estudiar la palabra de Dios y compartir con ustedes estos estudios que me han llevado horas, días y semanas fabricarlo para luego hacer lo que dice el Salmo 147. Velozmente corre tu palabra. Eso es lo que anhelamos, que la palabra corra, que se esparza, que se pueda diseminar por todas partes. Hoy mi corazón se siente muy feliz porque he colocado un letrero en la vía pública del conflicto de los siglos y de los terroristas secretos. Y como 3-4 horas después que coloqué, ya me llamó una persona y me pidió que justamente le explique de qué trataba el libro El conflicto de los siglos y los terroristas secretos también. Entonces me dijo que para el lunes le lleve, que él me iba a dar su dirección y me iba a pedir. Oh, mis amados, les suplico que oren por este enorme esfuerzo que estamos haciendo. Ustedes no saben la cantidad de letreros que ya he colocado por muchísimos lugares, de tal manera que el Espíritu Santo se pueda valer de ese humilde instrumento para poder despertar conciencias dormidas y de esa manera poder llevarles la luz del cielo, para que las tinieblas del error que están aquí en su mente puedan ser disipadas. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de Jesús. A la deidad manifestada en 3 personas, a ellos sean la gloria, la honra, el poder, los hosanas y los aleluyas también. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a nuestra presentación de este tema. No podemos hacer sin antes caer de hinojo, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que grabe con letras de fuego estos temas en nuestros corazones. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en el tema de esta ocasión. Amoroso Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti para adorarte, para exaltarte, para agradecerte por todas las bendiciones que nos regalas a diario, porque realmente eres bueno y extraordinario en todo el sentido de la palabra. En este momento, oh Dios, queremos pedirte que te quedes con nosotros, que bendigas la presentación de este tema, que se pueda diseminar y esparcir por todas partes para beneficio de aquellos sinceros que quieren realmente crecer, que quieren enriquecerse, que quieren dejar la leche y aprender a consumir alimentos sólidos. Oh Padre de amor, abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas de amor y de ternura.
Bendice los esfuerzos que estamos haciendo para que otras personas también se puedan beneficiar con los materiales que estamos teniendo, que les pueden alumbrar mucho sus mentes, de tal manera que puedan escapar del engaño, del error, de la marca de la bestia, de las herejías que están inundando en este mundo y que están haciendo un daño incalculable. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Bendice a todos los hermanos esparcidos por todas partes. Queremos que el Espíritu Santo pueda trabajar intensamente en sus corazones, alumbrándoles, fortaleciéndoles, ayudándoles en cada una de sus emergencias. También quiero orar, Señor, en forma especial por la terrible pesadilla que seguimos viviendo con mi esposa en cuanto a su enfermedad se refiere. Que tú dirijas las cosas para que personas sinceras, personas que estén dispuestas a apoyarnos lo puedan hacer, y de esa manera podamos tener ese arranque, esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante, porque los gastos no paran. Oh Padre Celestial, mueve corazones en ese sentido de otras personas que nos puedan socorrer para los gastos tan criminales y terribles que estamos teniendo, y que solo tú puedes darnos la ayuda que necesitamos. Oh Padre Celestial, dejamos todo en tus manos y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más del tema de esta ocasión. Vamos a mirarle a nuestra compañera de trabajos, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Vamos a ver entonces el título. A modo de pregunta dice así: ¿quiénes son las piedras que predicarán? Saben, hermanos, el tema de esta noche le va a enderezar la cabeza a más de uno. ¿Escucharon eso? A más de uno el tema de hoy le va a enderezar la cabeza. ¿Saben por qué? Porque mis oídos se han cansado de escuchar declaraciones como esta. Cuando un periodista o un economista o un profesional que sea dice una verdad tremenda por la televisión o por la radio o por el internet o por donde sea, muchos adventistas del séptimo día surgen y dicen: las piedras están hablando. Oh, mis amados, qué tremendo. Es realmente impresionante. Y ahí es donde centenares y miles de adventistas del séptimo día, o pueden ser también miembros de otra iglesia, bautistas, anglicanos, presbiterianos, etcétera, etcétera, también pueden caer en ese error. Si los adventistas caen en ese error, con más razón un presbiteriano, un anglicano, un metodista puede caer
mucho, pero con mucha más facilidad que de lo que nos imaginamos. Hermanos, eso no es así. Cuando un periodista o cualquier otra persona, no importa el cargo que tenga, no importa el título o la profesión que tenga, dice una verdad enorme que muchos de los, o mejor dicho, que la mayoría de los perros mudos no se animan a decir, ¿verdad? Eso no es motivo para que nosotros digamos las piedras están hablando. Hermanos, es realmente lamentable cuando llegamos a conclusiones así. ¿Y saben por qué llegamos a esas conclusiones? Es sencillo. Porque nadie se quiere comprar el equipo de buceo. Nadie quiere comprarse el equipo de buceo y zambullir en aguas profundas. O sea, dicho de otra forma, nadie quiere profundizar en la palabra de Dios y menos en el don profético. ¿Saben por qué? Porque es mucho más fácil contar chistes desde el púlpito, hacerse del payaso en el púlpito, agarrar una guitarra y empezar a cantar. Y cuando salen los hermanos de la iglesia dice, hoy hemos tenido un culto, un sermón cantado, ¿verdad? Es mucho más fácil eso. Claro, porque no lleva esfuerzo. Eso no conlleva ningún tipo de esfuerzo y menos algún sacrificio. Claro, eso es mucho, pero mucho más fácil. Y como a la gente le apasiona las cosas fáciles, lo cómodo, todo aquello que no requiera mucho sacrificio, entonces es mucho más fácil subirse al púlpito, hacerle reír a la gente con algunos disparates y así de fácil también van a irse al infierno y a la muerte eterna porque no se pusieron el equipo de buceo. Y disparates enormes decimos como fruto directo de no colocarnos el equipo de buceo. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a colocarnos el equipo de buceo y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Sin más, vamos a buscar en los textos claves. Los textos claves. Vamos a poner acá en la pizarra los textos claves que nos van a ocupar. Son Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. También tenemos Lucas capítulo 19, versículos 37 al 40. Estos pasajes son vitales. Estos pasajes son demasiado claves. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestro tesoro. Aquí tenemos el tesoro del cual habla el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 3. Vamos a comenzar por ahí. Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Estas son palabras del primo de Jesús, o sea, Juan el Bautista, cuando estaba vivo, antes de que comenzara la danza. Noten lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermoso versículo. Ese versículo 8 es una exhortación excelente. Y ahora viene el versículo 9, lo que es el versículo que tenemos que recalcar. Este versículo 9 va a ser uno de los dos pilares junto con el de Lucas 19 que vamos a leer en unos momentos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¡Qué tremendo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a nuestro jefe. Se está acercando nuestro jefe. ¿Quién es nuestro jefe? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, el que no predica bajo esa jefatura es un atalaya falso, es un centinela falso a los ojos de Dios, de los ángeles y también de los mundos que nunca cayeron. Muy bien, vamos a volver a leer, ya que hicimos un paréntesis para darle la bienvenida a nuestro jefe principal. Dice el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que de cierto que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muy bien, vamos entonces ahora, vamos a conectar, vamos a hacer la conexión de Mateo 3, 8 y 9 con Lucas. Vamos a ver lo que escribió el doctor Lucas. Noten lo que dice el doctor Lucas en el capítulo 19, versículos 37 al 40. Dice así el versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Noten, hermanos, qué euforia. Esto que aparece en el versículo 37 se llama euforia y adrenalina espiritual. Dice que comenzaron a regocijarse y como fruto del regocijo alabaron a Dios. Dice el versículo 38 diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? Maestro, reprende a tus discípulos. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué le dijeron esto al maestro? ¿Cómo puede ser que se hayan enojado porque los otros estaban gozosos, estaban alabando a Dios, estaban regocijándose en el Señor?
Ahora, yo te pregunto, hermanos, en relación al versículo 39, yo te pregunto, ¿se puede reprenderle a una persona que está llena de gozo? ¿Se le puede reprender a una persona que está predicando la verdad? ¿Se le puede reprender a una persona que está cantando himnos de alabanzas al Señor? ¿Hay algún pecado en eso? ¿Hay algún pecado en tener un corazón lleno de gratitud y usar mi garganta y mi lengua y mi boca para exaltar el nombre de Dios? ¿Hay alguna ley que se transgrede al hacer eso? ¿Se puede condenar el amor a la verdad? ¿Se puede condenar el amor por el mensaje puro? ¿Eso es pecado? ¿Eso merece la cárcel? ¿Hay alguna ley en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que condene eso? Si no hay, entonces, ¿por qué las personas, por qué entonces los fariseos le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos? Esa es la pregunta del millón. Hermano, no hay ninguna ley que condene el gozo. No hay ninguna ley que condene la alabanza, la adoración genuina al Señor. Noten, lo mismo está pasando en nuestra época. Hoy también estos fariseos del versículo 39 son un símbolo de aquellos que quieren reprenderle a los que predican la verdad lisa y claramente. Mucho ojo que tú no te encuentres en ese grupo. Mucho, pero mucho ojo con ese versículo 39, porque puede llegar a ser muy, pero muy tenebroso espiritualmente para cualquiera. Y no solamente eso, el mensaje que transmite el versículo 39 puede ser la causa de que tú termines en el mismo lugar donde va a terminar Jezabel, Acaz y todos aquellos que se rebelaron contra Dios. O sea, en el lago de fuego y azufre de Apocalipsis 19, que es la muerte segunda. El problema que aparece en el versículo 39 es grave, hermanos. Es demasiado grave el problema que sale de ese versículo. Porque hoy por hoy hay miles y miles de personas que le están reprendiendo a aquellos que predican la verdad claramente. Ahora, pasamos al versículo 40. El versículo 40 es súper clave. Noten, él, o sea Jesús, respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Oh, mis amados, qué tremendo versículo. Si estos callan, las piedras van a predicar, las piedras van a hablar. Ahora, surge la pregunta. Noten, ¿qué relación tienen estos versículos? Noten, ¿qué relación tienen estos versículos con Isaías 58:1? Qué interesante esta pregunta. O sea, ¿sabían ustedes
que estos versículos que aparecen acá tienen una perfecta relación con Isaías 58:1. ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Vamos a ver primero el versículo. Vamos a buscar primero ese pasaje. Es un versículo harto conocido, pero eso no quiere decir que no aprendamos cosas nuevas de un pasaje que es bastante conocido. Dice así el versículo 1 de Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como ¿qué? Como trompeta. Noten, hermanos, qué linda figura se usa acá. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Noten que no es a los impíos, no son a los borrachos, no son a los estafadores, no son a las prostitutas y lesbianas, no. Acá dice, anuncia a mi pueblo su qué, su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que Isaías 58:1 contrarresta totalmente el versículo 39 de Lucas 19. Noten, Isaías 58:1 es el que contrarresta totalmente lo que dijeron los fariseos en el versículo 39 de Lucas 19. Contrarresta totalmente. Contrarresta por completo. Ahora, agárrense, mis amados. Háganle caso a la azafata del avión cuando dice ajustense los cinturones, porque si la azafata dice eso es por algo. Noten, el otro poder, página 38. Acá se viene la bomba. Acá se viene un verdadero misil. Noten esta cita inspirada del don profético. El otro poder, página 38. Nadie, subrayen esa palabrita, nadie corra el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Acá hay una advertencia tremenda. Noten, nadie corra el riesgo. ¿De qué? De interponerse entre el pueblo y el mensaje que baja directamente del cielo. Noten, el mensaje de Dios llegará al pueblo. ¡Tremendo! Y noten, acá viene la bomba. Acá viene el bombazo y que nos tiene que llenar de júbilo y de gozo nuestros corazones. Noten, y si no hubiere voz entre los hombres para darlo, noten, si no hubiere voz entre los perros mudos y los ancianos, que también son perros mudos como los principales, si no hubiere voz entre los hombres para darlos, las mismas piedras clamarán. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, subrayen la muerte, hermanos.
Esta cita es espectacular. Noten el otro poder, página 34. Noten el otro poder, perdón, página 38. El otro poder, página 38, arroja luz sobre Isaías 58:1 y también arroja luz sobre estos pasajes. Noten qué extraordinario, mis amados. El otro poder, página 38, arroja una luz potentísima en relación a estos pasajes que ya vimos. Noten ahora otro detalle interesante. ¿A quiénes representan los fariseos del versículo 39 de Lucas 19? Ya hemos dicho algo sobre eso, pero ahora lo vamos a demostrar. Noten, ¿a quiénes representan los fariseos del versículo 39 de Lucas 19? Primeros escritos, página 109. Noten, hermano, espectacular esta declaración. Dice así: una gran proporción de aquellos que profesan esperar a Cristo exigirían tanto como lo exigieron los fariseos que los discípulos callasen y levantarían sin duda el clamor. Y ahora hay 2 puntos. Después de la palabra clamor hay 2 puntos y noten el tremendo veneno que se viene a continuación. Noten, ¿qué cantidad de personas dicen que harían esto? Una gran proporción. Noten, cuando yo digo una gran proporción, me estoy refiriendo por lo menos al 85 o 90% de la cristiandad. Noten, una gran proporción de aquellos que profesan esperar a Cristo exigirían tanto como lo exigieron los fariseos, que los discípulos callasen y levantarían sin duda el siguiente clamor. Noten, fanatismo. Sos un fanático. Noten, hermanos, cómo le da en la tecla. Es impresionante la puntería que tiene el don profético. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Noten, sos un fanático. ¿Cómo vas a venir a predicar acá de la reforma pro salud si eso son solamente consejos? Tú tienes que utilizar el púlpito para predicar solamente de Cristo. Hermano, es una verdadera patraña. Es un verdadero engaño, es una estafa cada vez que una persona dice unas palabras satánicas de esa categoría. Noten, mesmerismo. No solamente van a decir sos un fanático, sino que también te van a decir mesmerismo, o sea, estás hipnotizado por el diablo. El diablo te tiene bajo un hechizo. Eres un fanático, eres un reformista. ¿Cómo tú vas a venir a predicar sobre la vestimenta y las normas cristianas si resulta que eso no salva? Eso no es motivo de salvación.
salvación. Tú tienes que predicar la verdad de Cristo y su justicia y nada más. Mentira del diablo, mi estimado hermano. Noten cómo sigue diciendo. Y los discípulos serían considerados como desenfrenados. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cómo van a ser considerados los verdaderos discípulos? Como unos fanáticos. Noten, 3 títulos le van a poner. Fanáticos, le van a poner también mesmerismo. Noten que es lo mismo que hipnotizado por Satanás. Y como si fuera poco, desenfrenados. Qué impresionante, mis amados. Estos son los 3 títulos que se le va a colocar a aquellos que prediquen la verdad claramente y sin rodeo. Noten, hermanos, que yo no estoy inventando nada. Después no vayan ahora a decir que yo invento las cosas, hermanos, porque yo no tengo el talento que tenía este famoso inventor Thomas Edison. Edison fue un gran inventor, pero yo no invento nada, hermano. Acá está clarito. Pero ahora se viene el disparo en la nuca. Noten, hermano, qué tremendo lo que dice a continuación. Pero Dios quiere tener un pueblo en la tierra que no sea tan frío ni muerto. ¡Qué tremendo! Sino que pueda alabarle y glorificarle. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre del Señor. Quiere recibir la gloria de algunas personas. Y si aquello a quienes escogió, los que guardan sus mandamientos, callan, las mismas piedras clamarán. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Noten hasta dónde llega la cosa. Si los cobardes de perros mudos, si los cobardes de los dirigentes no están dispuestos a clamar, si no están dispuestos a clamar, a predicar la verdad claramente, a reprender el pecado, a condenar el mal. Si no están dispuestos a hacer eso, Dios le va a levantar piedras que hagan lo que los cobardes de perros mudos no están dispuestos ni van a estar nunca dispuestos a realizar. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. ¿Quiénes son las piedras que predicarán en primera instancia? Noten, en primera instancia, porque hay varias instancias, pero ahora vamos a la primera. Conflicto de los siglos, página 416 y 417. ¡Qué espectáculo, mis amados! Esta cita arroja una luz preciosa. Dice así: el movimiento cundió principalmente entre la clase baja,
Esta es una cita que está en el contexto de lo que sucedía con el gran movimiento millerita, con el gran movimiento de William Miller, el bautista que dejó su chacra para predicar la hora de su juicio ha llegado, o sea, el mensaje del primer ángel. Entonces, en ese contexto está esta declaración que vamos a considerar ahora. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja y era en las humildes viviendas donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles, en su mayoría, eran pobres. Noten, ¿de qué clase de predicadores está hablando? De niños. Vamos a poner acá, predicadores infantiles es lo mismo decir que los niños. Noten, sigue diciendo, algunos de ellos, o sea, algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años. Noten, eran pequeños, eran niños preciosos para Jesús y también para los ángeles. Pero noten, sin embargo, cuando se encontraban entre el pueblo, noten ahora, hermanos, viene el bombazo. Escuchen este misil potentísimo. Era evidente que los movía una influencia superior. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué les movía a estos niños? A estos niños les movía una influencia, noten, una influencia superior. Esta influencia superior no es otra cosa que el Espíritu Santo. Ahí está. El Espíritu Santo y también los ángeles poderosos del cielo. Noten, el Espíritu Santo y los ángeles del cielo constituyen esta influencia superior que obraban en los predicadores infantiles. Sigue diciendo la declaración inspirada. Su tono y sus gestos cambiaban y daban la amonestación con poder. Noten, hermanos, reprobaban los pecados del pueblo. ¿Qué hacían? Reprobaban los pecados del pueblo. Tremendo, no tenían miedo, no tenían una gota de temor, condenando no solo la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía. ¡Qué tremendo, hermano! Subrayen la muerte, ese detalle lo tenemos que subrayar, a muerte. Noten, hermanos, ¿qué hacían? Reprobaban el pecado. Y no solamente condenaban la inmoralidad así en líneas generales o el vicio en líneas generales, sino también la mundanalidad y la apostasía dentro mismo de la iglesia. ¡Qué impresionante, mis amados! Son detalles que a mí me asombran y me dejan impactadísimos. Pero sigue diciendo, noten, exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. O sea, en otras palabras, eran una fotocopia de Juan el Bautista. Sigue diciendo,
La gente oía temblando. ¡Qué impresionante! ¿Qué decía? ¿Qué sucedía en el interior o en el corazón de esas personas? Un terremoto. Un tremendo terremoto, un volcán en erupción, pero en la mente de cada persona que escuchaban las voces de estos predicadores infantiles. Y noten, hermanos, Dios Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos. Y cuando las voces de sus siervos fueron acallados, puso su espíritu en los niños para que la obra pudiese hacerse. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que las piedras en primera instancia son los niños, y esto se va a volver a repetir cuando entremos en la recta final. Muchos adultos, muchos van a estar pero tan hundidos en su cobardía. Muchos vamos a estar totalmente hundidos en el miedo, que Dios va a levantar este tipo de piedras para hacer lo que nosotros los adultos tenemos miedo. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Es realmente impresionante. Noten, hermanos, yo les dije que esta declaración estaba en la página 416 y 417 del conflicto de los siglos. Noten, conflicto de los siglos, página 416 y 417. Ahora, hermano, noten, les sigo leyendo desde acá del libro. Noten, la señora White, después de decir eso que recién leímos, de que los niños van a proclamar, noten, hermanos, ella qué escena ella trae ahora a colación. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres que con gritos de triunfo y ondeando palmas aclamaban al Hijo de David, los fariseos envidiosos le intimaron para que hiciese callar al pueblo. Noten, hermano, en qué contexto está esta cita. Esta cita está en el contexto de Lucas 19, 37, 36 al 40. En ese contexto está esta cita que les acabo de leer. Acá lo dice clarito. Noten. Pero Jesús contestó que todo eso se realizaba en cumplimiento de la profecía, y que si la gente callaba, ahora viene, las mismas piedras clamarían. Noten, hermanos, clarito está acá. Dice, el pueblo, atemorizado por las amenazas de los sacerdotes y de los escribas, dejó de lanzar aclamaciones de júbilo al entrar por las puertas de Jerusalén. Claro, porque te van a borrar.
Si tú predicas la verdad, te van a borrar. Entonces, como yo tengo miedo que me echen, que me borren o que me prohíban el púlpito, mejor me callo. Hermano, no es así. Noten lo que sigue diciendo. Pero en los atrios del templo, los niños reanudaron el canto y agitando sus palmas exclamaban: Hosana al Hijo de David. Cuando los fariseos, con amargo descontento, dijeron a Jesús: oye lo que estos dicen, el Señor contestó: ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Noten, le cita un versículo que está en el Antiguo Testamento y que se cumplió en el momento exacto en que los niños estaban predicando lo que los adultos no se animaban a presentar. ¡Qué impresionante, mis amados! Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempos del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Noten, y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación debe ser llevada a todos los pueblos, naciones y lenguas. O sea, hermanos, que en primera instancia las piedras fueron, pero van a volver a ser los niños. Eso es en primera instancia. Ahora, seguimos avanzando. ¿A quienes representan las piedras en segunda instancia? Ahora sí viene lo que nadie ni siquiera sospecha. Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 210. Acá viene la segunda vertiente de esta pregunta. Noten, el Señor es capaz de levantar verdaderos creyentes. Y ahora viene, hermano, ahora viene el detalle que la mayoría ni siquiera se imagina. ¿Por qué? Porque como dijimos al comienzo, no están dispuestos a ponerse el equipo de buceo. Noten, Testimonios, tomo 5, página 210. El Señor es capaz de levantar verdaderos creyentes entre los que nunca ni siquiera han oído su nombre. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿A quiénes entonces representan las piedras en segunda instancia? Representan a los que nunca, ni siquiera pudieron oír el mensaje. Ni siquiera a los que nunca, ni siquiera sabían que existía un Dios que creó los cielos y la tierra. De los ignorantes, de los paganos, de tierras completamente ignorantes, hombres y mujeres que nunca ni siquiera escucharon oír la palabra Jesús, ni siquiera escucharon hablar de un Salvador. De este grupo de personas, Dios va a levantar piedras
piedras que puedan realmente estar dispuestos a predicar lo que miles y centenares de perros mudos no se animan a hacerlo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Es realmente impresionante. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Busquen conmigo Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Noten, hermano. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo. Bueno, vamos a comenzar desde el versículo 17. Versículo 10, Romanos 10, 17. Dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noten. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Noten, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Tremendo ese detalle. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¡Qué impresionante, hermano! Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a quiénes representan las piedras? En tercera instancia. Noten, ya tenemos dos instancias resueltas. Ahora vamos a la tercera. Noten, deseado de todas las gentes, página 81 y 82, va a arrojar luz sobre el versículo 9 de Mateo 3. Y dice así. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, ahí tenemos que parar. Ahí tenemos que parar porque acá nos encontramos con un verdadero obstáculo. ¿Qué es lo que le impide a muchos predicar la verdad? Acá está. A muchos les impide predicar la verdad su orgullo. ¡Qué tremendo, mis amados! Hay profesores de teología que tienen PhD en divinidad. ¿Ustedes creen que yo, que soy un insecto al lado de ellos, les voy a poder enseñar la verdad? Es imposible. Es completamente imposible. ¿Ustedes creen que esos que salen de Andrews con el título de doctorado en teología van a permitir que un insecto como yo les enseñe la palabra de Dios? No, porque por este ingrediente que está acá, por este ingrediente que se llama orgullo. Pero hay otro ingrediente más que se llama egoísmo. Tremendo, pero no termina ahí. Hay otra característica más. Y noten,
crueldad. ¡Qué tremendo, mis amados! Acá se conjugan estos tres. Noten, Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los maestros de Israel de su época? Que ellos tenían tres cosas en su corazón que le impedían predicar el triple mensaje angélico. ¿Cuáles eran? Orgullo, egoísmo y crueldad. Lo mismo pasa en nuestra generación. Estas tres características le impiden a los perros mudos predicar la verdad y hacer lo que los niños hacían en la época de Miller. Reprobaban el pecado, condenaban la apostasía y la mundanalidad dentro mismo de la propia iglesia. ¡Qué tremendo! Sigue diciendo la cita. O sea, una maldición moral para el pueblo. ¿Cómo? ¿En qué nos convierte estas tres cosas? Estas tres cosas nos convierten en una ¿qué? En una maldición moral. Maldición moral. ¡Qué tremendo, mis amados! Estas tres cosas a los perros mudos les convierte en esto, en una maldición moral. ¡Qué impresionante, hermano! Noten, pero no termina ahí la cosa. Les convierte en una maldición moral para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. O sea, en otras palabras, están lejos de tener el coraje y la fidelidad que tenía Abraham. Pero ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo, mis amados. En vista de la luz que habían recibido de Dios, acá viene lo que es impresionante. Vamos a borrar esto para tener espacio para escribir. Ahora viene la bomba, mis amados. Escuchen este bombazo. Noten. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos. ¡Qué impresionante! ¿Qué dice? Eran peores que ¿qué? Eran peores que ¿quiénes? Que los paganos. ¡Qué tremendo, mis amados! Con toda la luz que tenían, estaba ahí uno de los más extraordinarios predicadores de todos los tiempos, que fue primero Juan el Bautista y después el maestro de los maestros, nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Les estaba dando la luz, sin embargo, ellos llegaron a ser peores que los paganos. ¡Qué fuerte, mis amados! Esto es demasiado indigerible. Pero noten, a los cuales se creían tan superiores,
Y ahora bien, como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, noten, Ur de los Caldeos, podría llamar a otros a su servicio. ¡Qué espectáculo! Noten, sus corazones podían aparentar ahora estar muertos como las piedras del desierto. Noten, hermano, le está comparando a los paganos con las piedras del desierto. Quiere decir entonces que acá tenemos que poner una flechita indicadora hacia esta palabra. ¿A quienes representan las piedras en tercera instancia? Nada más y nada menos que a los paganos, de los paganos, de los pueblos paganos, que son adoradores de ídolos. De esos Dios va a sacar hombres y mujeres que estén dispuestos a condenar el pecado dentro y fuera de la iglesia. ¡Qué asombroso, mis amados! Sigue diciendo, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos una verdad espectacular. Ahora, ¿con qué versículo debemos unir estas dos palabras? Noten, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Noten, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Noten, hermanos, qué hermosura. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de ¿quién? Noten, otra vez nos encontramos con Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Noten, hermano, Elías creía que él solo podía predicar la verdad, pero no era así. Noten lo que dice el versículo 4 y 5. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y entre el grupo de los 7,000 hombres que están acá, que de paso no es literal, es simbólico, estos 7,000 del versículo 4, ya hemos estudiado ese tema, no es literal, es simbólico. Entonces, entre el grupo de los que no han doblado las rodillas delante de Baal, van a aparecer también este grupo de
personas simbolizados por las piedras que van a predicar todo el consejo de Dios. Y noten lo que dice el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un, ¿qué dice? Un remanente escogido por gracia. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar. Vamos a concluir nuestra presentación con una oración que vamos a elevar de lo más hondo de nuestro ser a nuestro Dios para pedirle que Él pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a agradecerle al Dios del cielo por la dicha que nos dio de poder predicar su palabra en esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, por ser tan compasivo y clemente para con nosotros, porque realmente nos amas con un amor eterno, porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego el tema que hemos estudiado en esta noche. Que este tema pueda enderezar muchas cabezas torcidas, porque sabemos, Señor, que solo tú puedes enderezar lo torcido. Pero queremos que el Espíritu Santo pueda levantar de tierras paganas hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar toda la verdad claramente y sin rodeos. Oh Señor, ayúdanos mucho. Ven en nuestro socorro. Asístenos, fortalécenos, tonifícanos y danos el valor y el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te imploramos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.